Capítulo 2. El modelo económico neoliberal. Los hechos demuestran el rotundo fracaso que representó para el país la aplicación durante 36 años del modelo neoliberal o neoporfirista en beneficio de una pequeña minoría. Y la ausencia de buenos resultados puede medirse incluso en términos cuantitativos. Hubo años en los que México quedó por abajo de Haití en materia de crecimiento, y no se puede argumentar que siempre había sido de esa manera. Recuérdese que luego de la etapa violenta de la revolución, desde los 30 años hasta los 70 del siglo pasado, es decir, durante 40 años, la economía de México creció a una tasa promedio anual del 5%. Durante ese mismo periodo, en dos sexenios consecutivos, de 1958 a 1970. Cuando Antonio Ortiz Mena fue ministro de Hacienda, la economía del país no solo creció al 6% anual, sino que este avance se obtuvo sin inflación y sin incremento de la deuda pública. Por cierto, Ortiz Mena no era economista, sino abogado. Posteriormente hubo dos gobiernos, de 1970 a 1982, en los que la economía también creció a una tasa anual del 6%, pero con graves desequilibrios macroeconómicos, alta inflación y endeudamiento. En cuanto a la política económica aplicada durante el periodo neoliberal, de 1983 a 2018, cabe afirmar que ha sido la más ineficiente en la historia moderna de México. En este lapso la economía creció anualmente un 2%, y tanto por ello como por la tremenda concentración del ingreso en pocas manos. Se ha empobrecido a la mayoría de la población hasta llevarla a buscarse la vida en la informalidad, a emigrar masivamente del territorio nacional o a tomar el camino de las conductas antisociales. Por más que los gobernantes neoliberales defiendan el impulso al crecimiento económico como máxima prioridad, lo alcanzado en esta materia ha sido insuficiente para satisfacer los requerimientos mínimos de la población. Además, el país ha crecido de manera desigual, tanto por regiones como sectores sociales. Si bien las entidades del norte exhiben tasas de crecimiento moderadas, pero aceptables, las del sur han padecido un decrecimiento en términos reales. Por otra parte, las grandes corporaciones, sus propietarios y un pequeño sector de acaudalados han visto multiplicados sus capitales y sus fortunas personales, mientras decenas de millones han sido lanzados a la pobreza e incluso a la miseria. Los gobernantes del ciclo neoliberal justificaban la concentración de riqueza generada por sus administraciones, afirmando que la prosperidad producida en la cúspide de la pirámide social iría permeando hacia abajo con el tiempo y acabaría beneficiando a toda la población. Se trataba de una falacia. Un pequeño grupo de personas físicas y morales monopolizaron y exigieron crecimiento económico, y la prosperidad nunca llegó a las mayorías. Por el contrario, la riqueza fluyó de abajo hacia arriba, y de esa manera los pobres acabaron siendo más pobres, y muchos de los ricos multiplicaron la riqueza que tenían al inicio del periodo. Considérese, por ejemplo, lo que ocurrió en el sexenio de Ernesto Zedillo, con el atraco llamado Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA. Tras el llamado error de diciembre, ese mecanismo fue utilizado para encubrir los desvíos y fraudes cometidos por banqueros, financieros, empresarios de otros ramos y unos cuantos logreros de ocasión, así como para transferir a toda la población la deuda resultante, que en 1997, y según el valor del peso en ese entonces, sumaba 552,000 millones de pesos. No pocos de los defraudadores iniciales hicieron jugosos negocios al comprar a precios ridículamente bajos los bienes adquiridos por el Estado. Así, un pequeño grupo de integrantes de la oligarquía política empresarial multiplicó sus fortunas. Y hoy la gran mayoría de los mexicanos sigue cubriendo, año con año, una deuda que no deja de crecer. Desde aquel impresentable rescate, el país ha pagado cerca de 700,000 millones de pesos, y aún deuda más 900,000 millones. En contraste, los bancos saneados con dinero público y luego vendidos a corporativos financieros del extranjero han conseguido utilidades de decenas de miles de millones de dólares,
muy por encima de las que suelen obtener en sus países de origen. Buena parte de ese dinero ha sido enviado a las matrices estadounidenses y europeas para mejorar sustancialmente los márgenes de ganancia a nivel global de los consorcios correspondientes. Tal es la perversa lógica privatizadora que se aplicó no solo en entidades bancarias, sino también en aerolíneas, carreteras y otros rubros. Vender por debajo de su valor real los bienes públicos y, en caso de mala administración por parte de sus nuevos propietarios, recomprarlos a precios inflados, sanearlos con fondos públicos y volver a venderlos a precios de remate a un pequeño círculo de privilegiados. En muchas de esas operaciones, los beneficiarios ni siquiera arriesgaban su propio capital, pues realizaban las adquisiciones con créditos otorgados en parte por bancos de fomento de propiedad estatal. Por si estas prácticas privatizadoras no hubieran sido lo suficientemente inmorales, ruinosas e injustas, los gobiernos neoliberales aplicaban, además, medidas fiscales inequívocamente orientadas a beneficiar a unos cuantos causantes por medio de exenciones fiscales, créditos y deducciones injustificadas, mientras el grueso de la recaudación recaía en las clases medias, en las pequeñas y medianas empresas y en el pueblo en general. Adicionalmente, el desempeño económico acabó por resentir el peso de la corrupción y la extorsión institucionalizadas, el estancamiento del mercado interno y la creciente inseguridad. Lo digo con realismo y sin prejuicios ideológicos. La política económica neoliberal fue devastadora para la vida pública del país. Por ejemplo, la reforma energética que supuestamente nos dijeron que vendría a salvarnos solo significó la caída de la producción de petróleo y el aumento desmedido en los precios de las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad. Cuando se aprobó la reforma energética en 2013, se afirmó que se conseguiría inversión extranjera a raudales como nunca. El resultado es que apenas llegaron 1.428 millones de dólares de capital foráneo, el cual representó el 3% de la incipiente inversión pública realizada por Pemex en el mismo periodo, y únicamente el 0.9% de la inversión prometida. En los considerados de las leyes aprobadas en ese entonces, se aseguraba que en 2019 se estarían produciendo 3 millones de barriles diarios de petróleo, y la realidad es que en enero del mismo año solo se extrajeron 1.626.000 barriles por día, es decir, 41% menos de lo estimado y con tendencia a la baja. Desde la aprobación de la reforma energética hasta el día de hoy, del total de las compañías particulares, nacionales y extranjeras que obtuvieron 110 contratos para la extracción de hidrocarburos, solo una empresa de origen italiano está produciendo. Es tan grave el daño causado al sector energético nacional durante el neoliberalismo que no solo somos el país petrolero que más gasolina importa en el mundo, sino que cuando llegamos al gobierno se estaba comprando petróleo crudo para abastecer a las únicas 6 refinerías a duras penas sobrevivientes. Ténganse en cuenta además que desde hace 40 años no se construye una nueva refinería en el país. Antes del neoliberalismo producíamos y éramos autosuficientes en gasolina, diésel y energía eléctrica. Ahora compramos más de la mitad de lo que consumimos en estos insumos. En este periodo el poder adquisitivo del salario mínimo se deterioró en 70% y por ello el ingreso de los trabajadores mexicanos es actualmente uno de los más bajos del planeta. Los salarios mínimos son inhumanos y anticonstitucionales. Atrás quedó aquello de que, a diferencia de México, China tenía como ventaja comparativa los bajos costos de su mano de obra. Ahora ganan más los trabajadores de esa nación asiática que nuestros connacionales. Como es sabido, con el pretexto de contener la inflación, la política neoliberal se propuso limitar los aumentos en los salarios y, durante años, los mantuvo por debajo de los incrementos de los precios, lo cual provocó el empobrecimiento y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. El más reciente reporte del Centro de Análisis Multidisciplinario, la CAM, de la Facultad de Economía de la UNAM, afirma que hace 36 años un salario mínimo alcanzaba para comprar 51 kilos de tortilla o 280 piezas de pan blanco o 12 kilos de frijol bayo y que ahora solo alcanza para adquirir 6 kilos de tortilla o 44 piezas de pan blanco o 3 kilos de frijol.
De acuerdo con los estudios de la CAM, la pérdida del poder adquisitivo del salario en este periodo llega al 88.71%. Esa es la proporción del empobrecimiento del pueblo. Aquí agrego otros saldos de la política económica neoliberal o neoporfirista. De México es originario el maíz, esa planta bendita y base principal de nuestra alimentación, que se cultiva desde épocas inmemoriales y se reproduce tanto en la sierra como en los valles, en la costa como en los altiplanos, en regiones de frío o de calor. Sin embargo, somos la nación que más maíz amarillo importa en el mundo. El fracaso de esa política antipopular se advierte por todas partes y en las variadas y lamentables carencias de la gente. La decisión del poder al Estado solamente a procurar la prosperidad de unos pocos, con el eufemismo de alentar al mercado. Empobreció como nunca a los mexicanos, profundizó la desigualdad y se produjo la actual descomposición social. Hoy en día más de la mitad de la población económicamente activa permanece en el sector informal, la mayor parte con ingresos por debajo de la línea de pobreza y sin prestaciones laborales. Esta situación resulta inaceptable desde cualquier perspectiva ética y perniciosa para cualquier economía, para los propios informales que viven en el entorno donde se les niegan sus derechos básicos, para los productores que no pueden colocar sus productos por falta de consumidores y para el fisco que no pueden considerar los causantes. La pobreza en México se encuentra por todos lados. Está presente en los estados del norte, donde antes solía ser menos evidente. Es notoria en las colonias populares de grandes concentraciones urbanas y de las ciudades fronterizas. En el campo de Zacatecas, Nayarit y Durango predomina en el centro, en el sur y en el suroeste, sobre todo en comunidades indígenas. En todas las regiones de México, el neoliberalismo privó a millones de ciudadanos del derecho al trabajo y los obligó a emigrar y abandonar sus familias, sus costumbres y sus tradiciones. La producción de autoconsumo, los programas de apoyo gubernamental y la ayuda que reciben quienes tienen familiares en el extranjero solo alcanzaban para sobrevivir. No había para comer bien, para transporte, para atención médica, para gas o electricidad, y mucho menos para la diversión y la cultura. Los programas sociales de los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Léase la secuencia Solidaridad, Progresa, Oportunidades y Prospera. Han sido meros paliativos para la pobreza, cuando no mecanismos perversos de control y manipulación con fines electorales. Según el Banco Mundial, unos 52.400 millones de mexicanos son pobres, de los cuales 29.300 se encuentran en extrema pobreza. Es decir, su ingreso no alcanza ni para cubrir sus necesidades alimentarias. Hasta los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, institución creada durante el neoliberalismo para medir las carencias, confirman que México se ha convertido en uno de los países con mayor porcentaje de pobreza en el continente y el tercero o cuarto en desigualdad en el planeta. Duele decirle, los más pobres entre los olvidados y oprimidos son cerca de 10 millones de integrantes de los distintos grupos indígenas de México. En realidad, el Estado no solo dejó de impulsar el crecimiento económico y la creación de empleos, sino que incumplió con su responsabilidad social de garantizar el bienestar de los mexicanos. Durante todo el periodo neoliberal no hubo programas de desarrollo, sino reparto de despensas o migajas. También dejaron de construirse obras y servicios públicos, agua potable, introducción de drenaje, caminos rurales, vivienda popular, espacios deportivos, centros de salud, hospitales, escuelas y universidades. Si bien el 3 de febrero de 1983 se estableció en la Constitución el derecho a la salud, han pasado más de 3 décadas y todavía la mitad de la población no tiene acceso a la seguridad social. Resulta paradójico que en el momento en que ese derecho fue elevado a rango constitucional, los recursos públicos dedicados a este rubro disminuyeron en términos reales, en vez de aumentar, es decir, lo que se consiguió en la ley se eliminó en el presupuesto. Una de estas manifestaciones más dolorosas del abandono y la desigualdad social es precisamente la falta de equidad en el acceso a los servicios de salud. En las zonas rurales de estados como Chiapas, Guerrero o Oaxaca, la mortalidad entre niños pequeños llega a ser hasta 4 veces mayor que en Nuevo León o la Ciudad de México.
En el propio sector público de salud se dan casos como este. En una unidad médica rural o en un centro de salud, una persona tiene derecho a un cuadro básico de 125 claves, medicinas. En un hospital ubicado en un municipio mediano puede disponer de 300 claves. En una clínica de derechohabientes del IMSS o del ISSSTE de 700 claves. Mientras en los centros especializados de las grandes ciudades se encuentran con 1200 claves. Es decir, hasta en la formalidad, en la norma, existe la discriminación. En el ámbito nacional, casi 4 millones de personas habitan en casas con pisos de tierra. 8 millones ocupan construcciones que carecen de drenaje y de servicios sanitarios, y casi 9 millones no tienen acceso al agua potable. Solo en el medio rural, 3.500.000 personas viven en condiciones de hacinamiento y suman 9.600 millones en el ámbito nacional. En el medio rural hay condiciones de hacinamiento en casi la mitad de las viviendas. Lo peor de todo es que hay hambre y desnutrición. 25.500.000 mexicanos padecen inseguridad alimentaria de moderada a severa. Las entidades con los niveles más graves son Oaxaca, Veracruz, Campeche, Puebla e Hidalgo. En Guerrero y Tabasco la situación es extrema. En cuanto a la educación, el rezago es impresionante. La población de 15 años o más sin educación básica alcanza 31%, 287 millones de personas, y el analfabetismo es de 4%. Pero en estados con mayor grado de marginación, como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, llega a ser hasta el 13.1%. La llamada reforma educativa impuesta en el sexenio de Enrique Peña Nieto nunca se orientó a resolver el grave problema de la falta de oportunidades para estudiar ni el de la baja calidad de las enseñanzas. Simplemente buscó reducir a los maestros a la indefensión laboral y transferir a los padres el costo de la educación. Empezó por el mantenimiento de los planteles escolares, creando así las condiciones para que el gobierno incumpliera y desatendiera su obligación de garantizar educación pública y gratuita para todos y se ensanchara así el margen de la enseñanza como negocio privado. No es cierto, como lo pregonaron los voceros del régimen anterior, que la educación pública preocupara a los políticos corruptos y a los traficantes de influencias, porque en los hechos no hicieron nada para enfrentar el fondo del problema, el hambre y la pobreza. Tampoco les importó mejorar la infraestructura educativa. Según datos recientes, 48% de las escuelas públicas no tienen drenaje, 31% no cuenta con agua potable, 12.8 no tiene sanitarios y 11.2 carece de electricidad. En realidad, la reforma educativa trató de someter a los maestros con el pretexto de las evaluaciones a fin de avanzar en la privatización de la educación. Es falso además que los maestros se opusieran a ser examinados con fines pedagógicos, como se ha repetido muchas veces de manera tendenciosa. Su rechazo, como lo expresaron en innumerables ocasiones, era a prestar exámenes previa renuncia a la plaza de base y a la antigüedad que habían acumulado para quedar a expensas de decisiones discrecionales y de la arbitrariedad. Si bien es cierto que el problema fundamental de la educación básica en México no es la cobertura, sino el bajo nivel de aprendizaje y la deserción escolar, fenómenos inducidos por la pobreza y el hambre. En educación media superior y superior hay un enorme déficit de pupitres, aulas, planteles y universidades. Es en esos niveles en donde puede observarse más claramente el carácter excluyente del modelo neoliberal. En el periodo de 1992 a 2018, la matrícula de estudiantes de nivel medio superior creció anualmente un promedio del 4% y el 36.4% de la población de 15 a 17 años de edad quedó excluido de la educación. Además, es en este nivel de escolaridad en el que existe mayor deserción escolar. De cada 10 alumnos que ingresan, solo terminan 6, lo cual es gravísimo si tomamos en cuenta que se trata de adolescentes con más riesgo de tomar el camino de las conductas antisociales y delictivas. Igualmente devastador fue lo sucedido en el nivel superior. En 26 años, solo 3 de cada 10 jóvenes entre los 18 y los 23 años tuvieron acceso a ese nivel de enseñanza, lo que equivale a 29.4%. La UNESCO ha establecido como parámetro de referencia para este nivel entre 40 y 50%.
Es decir, no estamos educando a los jóvenes que suman nuestro último bono demográfico. Esto significa que estamos obligados a duplicar la oferta educativa en el curso de los próximos años. Y si no queremos que el país se siga hundiendo en el atraso, la ignorancia y la violencia, así como la falta de equidad. Es indispensable, pues, cambiar la política en esta materia y hacer efectivo el derecho a la educación. No permitir la exclusión de nadie y garantizar el 100% de cobertura. Se debe eliminar el pretexto de los exámenes de admisión. El Estado debe garantizar el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles. En contraparte, los últimos 26 años, como consecuencia del abandono de la educación superior por parte del Estado, la matrícula de escuelas privadas pasó de 21.1 a 29.7% del alumnado total. Es preciso dejar claro que no estamos en contra de la educación privada, sino de la descalificación y el abandono de la educación pública por parte del gobierno. El mercado puede atender a quienes tienen dinero para pagar una universidad privada, pero el Estado está obligado a garantizar el derecho de todos a la educación. Si la política educativa siguiera el mismo derrotero de los últimos años, de poner la educación en manos del mercado, continuaría creciendo el número de rechazados y excluidos, porque el problema principal no es el contenido ni la calidad de la educación, sino la imposibilidad económica de acceder a ella. Consideremos que, en sus niveles más bajos, las colegiaturas oscilan entre 3.000 y 5.000 pesos al mes, y que 38.4% de la población económicamente activa recibe ingresos menores que 4.206 pesos mensuales. Uno de los saldos más nefastos de la política educativa privatizadora y de rechazo a los jóvenes, con la excusa de que no pasaban el examen de admisión, lo constituye el hecho irrefutable de que en nuestro país tenemos menos médicos generales y especialistas que los requeridos. Hoy existe un déficit de 123.000 médicos generales, 72.000 médicos especialistas y más de 250.000 enfermeros. Solo en los últimos 80 hospitales rurales del IMSS Bienestar, que ya visité y que cubren una población de 12 millones de mexicanos sin seguridad social, faltan 262 pediatras, 160 cirujanos y 139 anestesiólogos y 394 médicos internistas. Es evidente que detrás de esta desatención por parte del Estado a la educación pública en los niveles medio superior y superior había una concepción y una estrategia perversa. El propósito deliberado era que la educación dejara de ser un factor de movilidad social y se convirtiera en un simple instrumento para sostener y legitimar un proyecto basado en el afán de lucro y la desigualdad. En otras palabras, la educación fue convirtiéndose en un privilegio, y a ello se debe, en mucho, la actual descomposición social, en particular el abandono de los jóvenes y la ausencia de programas dirigidos al bienestar de los adolescentes. La educación es su estrategia, es perniciosa para los mexicanos. Mientras más ignorantes, más manipulables. Además, tampoco debemos pasar por alto que la política económica neoliberal, en particular el abandono de las actividades productivas y del campo, la falta de desempleo y la desatención a los jóvenes, desató la inseguridad y la violencia que han cobrado miles de muertes en nuestro país. Duele admitirlo, pero en criminalidad estamos en los primeros lugares del mundo. En la revista Mundo Ejecutivo de Alejandro Desfarciux sostiene que el INEGI y el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidos, la RNP, reportaron que entre 2006 y 2015 casi 1 millón de víctimas de la violencia en México, que alguien de su familia se cuenta entre los más de 175.000 homicidios o de los 26.798 casos de desaparecidos, y que la violencia y la delincuencia no solo afectan a una persona, sino también a quienes están a su alrededor. Lo más dramático e inhumano es que decenas de miles de cuerpos no identificados permanecen en lugares improvisados y establecimientos forenses de todos los estados de la República. Estamos atendiendo esta situación con un programa especial que, por razones obvias, consideramos prioritario. Es evidente, pues, que la privatización no es la panacea ni el camino hacia el crecimiento, el empleo y el bienestar. Si así fuera, los resultados ya estarían constatados. A estas alturas es pertinente preguntar puntualmente a los defensores de esa política:
¿En qué se beneficiaron los mexicanos con la privatización del sistema de telecomunicaciones? Es pura casualidad que, por calidad y precio de la telefonía e internet, México se encuentra alrededor de la posición número 70 en el mundo, muy por debajo de otros miembros de la OCDE. ¿Acaso no es cierto que solo el 25% del territorio del país cuenta con red de comunicación para telefonía móvil e internet? ¿Qué beneficios ha obtenido el país con la entrega de contratos a particulares para la extracción de petróleo, la distribución de gasolinas y diésel o para la generación de energía eléctrica si, como hemos visto, estamos importando estos energéticos y el consumidor tiene que pagarlos a precios más elevados que en Estados Unidos y otros países del mundo? ¿En qué se avanzó con la privatización de ferrocarriles en 1995? Si en estos 24 años las empresas particulares nacionales extranjeras no construyeron nuevas líneas férreas, eliminaron los trenes de pasajeros y cobran lo que quieren por el transporte de carga. ¿Cuál ha sido el beneficio para los mexicanos de la entrega de concesiones de 97 millones de hectáreas, el 40% del territorio nacional? México tiene en total 195 millones de hectáreas para la explotación de oro, plata y cobre. Los trabajadores mineros mexicanos ganan en promedio 5 veces menos que los mineros de Estados Unidos y Canadá. Las empresas de este ramo han extraído en solo 5 años el equivalente a toda la plata y el oro que el Imperio Español trajo en 300 años, con la diferencia de que durante la colonia mal que bien se construyeron bellos edificios y templos que hasta hoy se aprecian en los centros históricos de las ciudades mineras y de la capital del país, en tanto que las empresas de ahora no dejan casi nada, ninguna obra ni beneficio social, sino la destrucción y la contaminación impune de nuestro territorio. El cómo es que hasta hace poco no pagaban impuestos por la extracción del mineral. En pocas palabras, en las últimas 3 décadas hemos padecido del mayor saqueo de los recursos naturales en la historia de México. Todo ello era ilógico suponer que los mexicanos podríamos superar la decadencia con una política económica neoporfirista. Por el contrario, si no se hubiera llevado a cabo un cambio de fondo, México se habría seguido hundiendo y estaría casi alcanzando la ingobernabilidad. La política económica de élites es una copia fiel de la que se aplicó en el porfiriato, pero ya desde entonces quedó demostrado que un modelo no puede funcionar si la prosperidad de unos pocos se sustenta en el sometimiento de muchos. Aquel fallido experimento desembocó en una revolución armada. A quienes todavía sostienen que el Porfirio Díaz fue un buen gobierno, bastaría en recordarles que, si fuera cierto, no se hubiera producido una rebelión nacional. En la actualidad estamos llevando a cabo un cambio de régimen tal como se hizo cuando se derrocó a Porfirio Díaz, pero sin violencia, por medio de una revolución de las conciencias y desenterrando la corrupción y la impunidad que estaban destruyendo a México. Ahora, en vez de la agenda neoliberal o neoporfirista, que consiste en la apropiación por unos cuantos de los bienes de las mayorías, estamos sentando las bases para elevar la honestidad a rango supremo y convertirla en forma de vida y de gobierno. Es decir, moralizar para potenciar la gran riqueza material, social y cultural de México. La propuesta implica también promover la igualdad por la que abogaba Morelos hace 2 siglos, moderar la indigencia y la opulencia, procurar que el Estado democrático distribuya con equidad, por todos los medios legales, el ingreso y la riqueza del país, siguiendo el criterio de que no puede haber trato igual entre desigualdades y que la justicia consiste en esencia en darles más al que tiene menos.